del mensaje en esta mañana es líderes al servicio del diablo. Dice Job capítulo 34, verso 32. Muéstrame las faltas que yo no veo. Si he actuado mal, no lo volveré a hacer. Si Jesús te preguntara, y de hecho es muy probable que suceda el día en que tengas que presentarte delante de Él, si Él te preguntara, ¿por qué debería yo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? ¿Por qué debería dejarte entrar a mi cielo? Las Escrituras, que siempre dicen la verdad, nos señalan el único camino posible al cielo. Sin embargo, podemos ser engañados. No por las Escrituras, sino por aquellos que la interpretan y la predican. Jesús dijo en Juan 10:35 que las Escrituras no pueden ser modificadas. Sin embargo, el diablo lo hace todo el tiempo sirviéndose de personas, cristianos y líderes que están a su servicio. Y tuerce las Escrituras para producir engaño en la gente. Qué importante es que los líderes estemos conectados a Dios. Y cuando hablo de conectados a Dios es de no perder a Dios en el lugar secreto. Porque aquellas personas, líderes cristianos, que se desconectan de la fuente divina, pasan inmediatamente, rápidamente, pasan a estar bajo dirección de influencia de espíritus demoníacos. Siempre nosotros somos pastoreados por alguien. Espiritualmente siempre estamos bajo el pastoreo de alguien. O es el Espíritu Santo quien gobierna, dirige e influye en nuestra manera de pensar, o lo es el diablo a través de sus espíritus demoníacos. Y cuando una persona deja de estar conectada con Dios y ahora pasa a estar conectada a espíritus engañosos, lo que predica es doctrina de demonio y entra a torcer las Escrituras con el único propósito de engañar a la gente y arrastrar a las personas al infierno. ¿Qué cuidado tenemos que tener de no desconectarnos de Dios? Dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, pero no de sus ministerios. La idea que tenemos es que las personas que se apartan de la fe, se apartan de Dios, dejan de venir a la iglesia. Ese no es el principio bíblico establecido, sino que se desconectan de Dios, del lugar secreto, sin abandonar sus posiciones de liderazgo, sino que utilizan sus encumbradas posiciones de liderazgo para arrastrar, confundir, perturbar a la gente para que se vaya al infierno. Se apartan de Cristo, pero no de sus púlpitos ni de sus ministerios, e interpretan ahora las Escrituras bajo influencia demoníaca y llevan a las personas a la confusión y los llevan y los arrastran a la condenación. Dice Pablo en primera, leamos otra vez, Timoteo 4:1, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Son líderes pero truchos, apóstoles pero de Satanás, dijo Pablo. Qué duro Pablo, ¿no?
Dice ahí en 2 de Corintios 11:3, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Un pequeño error en la interpretación de las Escrituras y la Biblia, el Evangelio, puede tornarse irreconocible. Es como el curso, la variación en el curso de la navegación de un avión. Al principio no se nota, pero después de unas horas el avión podría estar sobrevolando un continente diferente al que estaba destinado a ir, porque hay una pequeña variación en el curso de navegación. Lo mismo sucede con las Escrituras, un error en la interpretación de las Escrituras y se vuelve irreconocible el Evangelio de Jesús. Por eso quiero hablarte acerca de 3 doctrinas que han sido adulteradas de la palabra de Dios. La primera, el evangelio de la gracia ahora se lo ha tergiversado por la salvación por obras. Muchas personas creen que el cielo se gana realizando buenas acciones. Hasta hay personas que creen que necesitan ser santas antes de ser salvas. Nunca voy a olvidar la charla que tuve con un hombre, el esposo de una mujer que frecuentaba nuestras reuniones en el primer pastorado. Lo visité en la casa con la idea de invitarlo a la iglesia y hablarle de Cristo. Y esa persona se excusaba diciendo que su pulso espiritual no era el adecuado para ir a la iglesia. Él creía que tenía que mejorar aspectos de su vida antes de que Dios lo aceptara y de que Dios le diera el regalo de la salvación. Y muchas personas creen así, anteponen la santificación a la salvación. Y es un error exigir a la gente que deje de pecar, que abandone el pecado. Es un error exigirle a la gente que se vuelva santa para que Dios la acepte. Lo que Dios espera es arrepentimiento. La santidad es una consecuencia de la salvación, pero no es previa. Por eso a la mujer adúltera Jesús le dijo, de ahora en adelante, Juan capítulo 8, verso 11. De ahora en adelante, es decir, se le exigió santidad después de haberse encontrado con Jesús. De ahora en adelante no peques más. De ahora en adelante sé santa. Para seguir teniendo comunión, para disfrutar de mi comunión, necesitas santidad. Pero Jesús no le exigió que dejara el pecado antes de recibirla, sino que la santidad era consecuencia de la salvación. Somos salvos por gracia, hermanos. Solo por gracia y solo por fe. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Hay gente que cree que si hace determinado sacrificio y si camina de rodillas o hace una peregrinación o demás, cree que va a ganar el cielo. El cielo no se gana de esa manera, porque la Biblia dice que es un regalo. Es un regalo de Dios. La salvación, el cielo, la vida eterna es un regalo de Dios. Y eso es ofensivo al oído de muchas personas. Demasiado bueno para que sea verdad. Porque nuestra naturaleza nos dice que tenemos que hacer algo para ganar el cielo. Entonces no podemos aceptar una doctrina que me diga que la salvación es por gracia y que es un regalo de Dios. No podemos aceptar esa doctrina. Pero eso es lo que es. La salvación es por pura gracia. Dice Romanos capítulo 6 versículo 23. Dios nos, diga conmigo, regala
la vida eterna por medio de Cristo Jesús, el mérito de nuestra salvación. Míreme, el mérito de nuestra salvación, el hecho de que nosotros no vayamos al infierno y nos vayamos al cielo, el hecho de que nosotros seamos rescatados de la condenación eterna es un regalo, y el mérito es solo de Dios, no es suyo ni es mío, no hay nada. Nosotros no merecíamos ir al cielo. Si vamos al cielo es de pura gracia, es un regalo inmerecido de parte de Dios, y a Él sea toda la gloria. De Él es el mérito. Tenemos que entender esto. Dice en Tito capítulo 3 verso 5: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. ¿Y por qué no podemos ganarnos el cielo, pastor? Si yo soy una persona buena, ¿has escuchado decir a personas, decir, no le hago mal a nadie? O por lo menos mis acciones son más buenas que malas, yo merezco ir al cielo. Hermanos, la Biblia dice en Apocalipsis 21:27 que nada inmundo va a entrar al cielo. Solo lo santo entra en el cielo. Hay que ser perfecto, absolutamente santo, si quieres ir al cielo. Y por más bueno que seas y por más buenas acciones que hagas, no llegas al nivel que Dios exige para entrar en el cielo. Porque la Biblia dice: por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que llene el requisito para poder entrar en el cielo. Por lo tanto, todos nosotros merecemos ir al infierno. Necesitamos un sustituto si queremos ir al cielo. Necesitamos a alguien santo, totalmente santo, alguien justo, totalmente puro, justo, santo. Y esa persona es Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso el evangelio de la salvación, si nosotros terminamos creyendo que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, que Él llevó nuestros pecados en la cruz, entonces vamos a ser salvos. Solamente por creer que Jesús tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto, y cuando Él murió, nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo, y Dios lo castigó a Él en lugar de castigarnos a nosotros. Dígame, ¿qué regalo más maravilloso usted puede recibir en esta vida? Que alguien tomó su lugar en la cruz para que no vayas al infierno y vayas al cielo. ¡Qué regalo tan maravilloso! Dale gloria a Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso el de la salvación! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Alguien, qué regalo. ¿Quién puede regalarte algo de mayor valor en esta vida? Alguien tomó tu lugar en la cruz y el mío. Entonces, si nosotros creemos en que Jesús tomó nuestro lugar y que Él pagó el precio que teníamos que pagar por nuestros pecados, entonces vamos al cielo. ¡Qué regalo tan maravilloso, hermano! Ese es el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el puro evangelio de Jesucristo. Y hay quienes lo han torcido, lo han manipulado. La segunda doctrina, que ha sido también adulterada de la palabra de Dios, es la hipergracia. Se denomina la hipergracia. Cuando yo lea este versículo en las Escrituras, usted va a creer que yo lo hice, que algún ser humano lo hizo en este tiempo. Pero fue escrito por Judas 2000 años atrás. Mira lo que dice Judas capítulo 1 verso 4. Estoy preocupado. Judas no es el que lo entregó. Había otro de los discípulos que se llamaba Judas. Dice, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Piensan estos que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Afirman que una vez que uno es cristiano, puede hacer lo que se le antoje sin temor al castigo de Dios. El castigo de ellos hace tiempo que ya está señalado.
Te dije que parece actual, ¿no? Es decir, aquellas personas que dicen, al fin y al cabo Dios nos ama a todos y todos vamos a ir al cielo. No es verdad. Esta doctrina empuja al libertinaje y a vivir una vida espiritual flojita, livianita. Es una apología al libertinaje y no está bien, no es bíblica. Por supuesto que este evangelio adulterado es muy atractivo y hace que las personas posiblemente vayan a la iglesia. ¿Pero a qué van a ir a la iglesia? A escuchar un evangelio, por supuesto, diferente, no el puro evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio del amor mal entendido. La gente cree que porque Dios nos ama, todos vamos a ir al cielo. O que nosotros, porque ahora Dios nos ama, nosotros podemos vivir la vida como querramos. Y entonces el evangelio del amor malentendido, que ha llevado, entre otras cosas, a aceptar la conducta homosexual y también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recientemente se fundó una asociación de iglesias progresistas y liberales que tienen una posición más flexible al aborto y a la ideología de género. Hay otros que interpretan las escrituras y dicen que Jesucristo no es Dios, que Él fue un profeta, y ahí usted tiene a los testigos de Jehová. Y otros que dicen que el Espíritu Santo no es una persona sino una influencia. No le dije al principio que una pequeña variación en el curso de navegación de un avión puede hacer que éste salga para otro continente. Lo mismo pasa con las escrituras, una pequeña mala interpretación y el evangelio se vuelve irreconocible. ¿Cómo es posible que haya iglesias cristianas que sostengan que Jesucristo no es Señor, que no es Dios? Pues las hay. Pues las hay. Se han torcido las escrituras y se ha vuelto irreconocible. Tenemos que tener mucho cuidado de no desconectarnos de Dios, porque cuando nosotros nos desconectamos de Dios, pasamos a estar bajo influencia de espíritus engañosos. Y esos espíritus hacen que nosotros enseñemos doctrina de demonios. Jesucristo ya no es Dios, ahora es un profeta. Y el Espíritu Santo no es una persona, es una influencia. Y el Dios de amor es el Dios que nos va a perdonar todo y nos va a mandar todo al cielo. Estoy un tanto molesto con la inscripción. No sé si has leído, es tan común hoy en día ver en las lunetas, y en tantos otros lugares, en las lunetas de los autos, de los vehículos, la inscripción Dios te ama. Y está linda, es bíblica, hermoso suena al oído. Pero imagínate que el conductor de atrás de ese vehículo es un abusador de niños, es un violador. Como tantos hay. Si más del 40% de los niños son abusados. Sobran los abusadores. Imagínate si el conductor del vehículo detrás de ese que dice Dios te ama es un pornógrafo infantil. Es un promotor acérrimo de la ideología de género, ese que promociona en las escuelas, que se le enseña a los niños de que uno puede ser lo que quiera ser. Imagínate que el conductor de atrás es un narcotraficante que está distribuyendo drogas a nuestros hijos. Y está ahí mirando y dice Dios te ama. ¿Qué va a producir en él esa expresión Dios te ama? ¿Será que su conciencia va a empezar a remorderle? ¿Será que va a empezar a querer cambiar su comportamiento porque de repente vio la inscripción de un Dios te ama? ¿Cuál será el efecto que produzca en esa persona, el haber leído esa inscripción Dios te ama? ¿Cuál va a ser el efecto? Por supuesto que su conciencia no le va a reprender, al contrario, es posible que el diablo que está al lado le diga, ¿te diste cuenta? Tenías razón, Dios te ama, seguí para adelante con este camino, sigamos con la fiesta.
Pero en cambio, si ese conductor lee una inscripción diferente, en lugar de un Dios te ama, ahí lee Dios está enojado con el pecador todos los días. Y si no te arrepientes de tus pecados, te vas al infierno. Tan bíblico como el Dios te ama. Tan bíblico como el Dios te ama. Pero el efecto podría ser muy diferente en la vida del pornógrafo infantil, en la vida del promotor de la ideología de género, en la vida del promotor del asesinato masivo de niños. Podría ser diferente. Si no te arrepientes de tus pecados, te vas al infierno. ¡Ah, hermano! Tan bíblico. Mira lo que dice el Salmo 7, verso 11. Dios está airado todos los días contra el impío. Así que eso de Dios te ama, a ver. Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días se enoja con los malvados. Entiéndase bien, hermano. Por supuesto que Dios es amor y que Dios ama. Claro que sí. No se malinterprete lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que a veces nosotros utilizamos el Dios te ama como licencia, como una excusa para llevar vidas espirituales livianitas, flojitas. El Señor no va a disimular nuestro pecado, hermanos. Somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre, Dios nos ama, pero Él no va a disimular. El hecho de que nos ame no significa que vaya a tolerar mi pecado. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 8. Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento para los que continúen en sus pecados. Entiendo, aunque no comparto la posición de aquellos cristianos que quieren mitigar las exigencias bíblicas para atraer a las personas a Cristo. Las entiendo. En el afán de que la gente conozca a Dios, tratan de mitigar las exigencias bíblicas, tratan de mostrar un evangelio más amistoso, más amigable, y tratan de hacer lucir a Dios menos horroroso y menos exigente. Pero la pregunta es, ¿Dios nos mandó a hacer eso? ¿Dios nos mandó a predicar un evangelio diferente al que Cristo predicaba? Por supuesto que no. Por otro lado, es cierto que un evangelio así es más amistoso, pero también más inofensivo. No ofende, pero tampoco salva. Ahora, si usted lee la Biblia, el evangelio de Jesucristo era muy diferente al que se predica hoy en día. Jesús utilizaba palabras punzantes. Era ofensivo con su mensaje. Y la gente se le desertaba. Mientras él les daba de comer, todos lo seguían. Pero el día en que comenzó a levantar las expectativas y las exigencias, el día en que empezó a levantar la vara y empezó a predicar cosas molestas, la gente empezó a abandonarlo. ¿No sucede exactamente lo mismo con nosotros? Mientras el Señor siga multiplicando las bendiciones sobre nuestras vidas, cuenta con nuestro apoyo. Pero el día en que piense a decir cosas que molestan a los intereses egoístas de nuestro corazón, ¿seguiremos siendo su discípulo? Mientras haya panes y peces, cuenta con nuestro apoyo. Pero el día en que empieza a predicar, a enseñarnos, a decir exigencias que alteran nuestros intereses egoístas, ¿seguiremos siendo su discípulo? Tercero, la tercera doctrina adulterada es el existencialismo. Présteme atención. El evangelio manipulado, alterado, diluido que predicamos parece estar enfocado solo en las cosas de acá abajo, en las cosas terrenales, en las cosas mundanas. Pero el evangelio nuevo testamentario estaba enfocado en la eternidad. El nuestro es puro existencialismo, como si el evangelio solo se tratara de cosas de acá abajo. Pero el evangelio de Pablo, Jesús, los apóstoles, el evangelio del Nuevo Testamento apunta al más allá, a las cosas eternas, a hacer tesoros en los cielos, a mirar más allá, a ser salvados de la condenación eterna, a preparar un destino eterno. Mira allá, no solo acá.
en primer lugar allá. Pero nuestro evangelio es muy diferente al que predicaban ellos. El evangelio de Pablo era el evangelio de la salvación. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio, no me da vergüenza. ¿Qué evangelio no le daba vergüenza a Pablo? Dice, el evangelio de la salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, no me da vergüenza andar predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de la salvación. ¿Y de qué nos salva el evangelio? De la condenación eterna. Nos salva del infierno. Dice Pablo, el evangelio es poder. ¿Para qué? Para sanarnos y sanar nuestro cuerpo físico, más que eso. ¿Poder para qué? Para librarnos de las garras de Satanás, más que eso. Dice Pablo, es poder. ¿Poder para qué? Para hacernos ricos y famosos. Nada de eso. El poder del que habla Pablo es el poder de Dios para traer salvación. Salvación. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, no se vaya al infierno, no reciba la condenación eterna, mas tenga vida eterna, se vaya al cielo. El evangelio de Jesús que Jesús predicaba era un evangelio de salvación que está destinado para que no vayas al infierno y para que vayas al cielo. El evangelio de Pablo es un evangelio que miraba más allá. Ese evangelio no se avergonzaba del poder de Dios que es para salvación a todo aquel que cree. Por eso ese es el evangelio que el diablo no quiere que prediquemos. Mientras desde un púlpito se predique cualquier otro evangelio, dale que va. Pero desde que el púlpito se empiece a predicar el evangelio de la salvación, el que es poder de Dios para salvar. ¿Salvar de qué? Del infierno, para que la gente no vaya al infierno y se vaya al cielo. Desde que se empieza a predicar ese evangelio, hay oposición, la misma que tenía Pablo. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Tratan de impedir que prediquemos la buena noticia de... ¿Qué evangelio predicaba Pablo? El de la salvación. No el evangelio politizado que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día. El evangelio comercializado que estamos acostumbrados a escuchar. El evangelio... No. Ese evangelio dale nomás. No hay oposición. Pero dijo Pablo, tratan de impedir que prediquemos las buenas noticias de salvación. El evangelio de la salvación. Ese que nos salva de que perezcamos en el infierno y que nos vayamos al cielo. El evangelio nuevo testamentario estaba destinado a las cosas eternas, más que a las cosas terrenales. Por supuesto que el evangelio nos ayuda y nos beneficia tanto acá abajo. Claro que sí, hermano. Claro que Dios tiene el poder para sanarte, que Dios tiene el poder para liberarte de las garras de Satanás y también tiene el poder para sacarte de la crisis económica y restaurar tu futuro y restaurar tu pasado. Claro que sí, que tiene el poder de ponerle un punto final a las cosas viejas de tu pasado. Claro que sí, que el evangelio nos sirve para el aquí y a la hora, pero fundamentalmente también para el más allá. Pero nadie piensa en prepararse. Y Jesús dijo que tenemos que estar listos, preparados y en estado de alerta para cuando Él llegue. Mi pregunta es, ¿lo estamos? ¿Lo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Ya hemos preparado un destino eterno en el cielo? ¿O estamos haciendo tesoros acá abajo? Salía de casa esta mañana, como siempre en los días de elección, me broto un poquitito. Porque cuando yo vengo bien tempranito a la mañana no hay nadie en la calle. Hoy hay tanta gente y el autito que van y llevan gente y traen gente. Hermano, no digo si está bien o está mal. Digo, si nosotros tuviéramos la misma pasión que tiene esa gente por llevar gente a los pies de Cristo. Si tuviéramos la misma pasión que tienen ellos por traer gente acá a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. ¿Cuántas personas dejarían de irse al infierno y se irían al cielo? Y gente que por convicción. Es cierto que hay muchas personas a quienes se les prometió algo, entonces trabajan en el partido, trabajan para la persona porque se les prometió algo. Pero muchas personas trabajan de plena convicción.
y gastan toda su vida ahí. Digo, ¿tienes tú la misma pasión por predicar de Cristo? ¿Tenemos nosotros, la iglesia, la misma pasión que tienen ellos? Por su partido, nosotros tenemos la misma pasión por Cristo Jesús, por predicarle a la gente. Se me entraron el otro día acá al templo a repartir los folletos. ¿Nosotros entramos a algún lugar a repartir un folleto cristiano? Hermano, ellos no tienen vergüenza. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Nosotros sí nos avergonzamos del evangelio. Pero hermano, no deberíamos, porque qué grande es el evangelio de Jesucristo, hermano. Qué grande es nuestro Dios, que nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha dado la salvación de pura gracia. Dios merece todo nuestro amor y toda nuestra pasión y todo nuestro servicio. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios.